quisiera comenzar con esto. ¿Sabía que existe una bandera cristiana que tiene más de 100 años? Solo hubo un amén. Hay una persona que sí. Gloria a Dios por eso. El 26 de septiembre de 1897, Charles Overton, superintendente de la escuela dominical de su iglesia en Nueva York, estuvo hablando sobre el significado de las banderas y mencionó el interés de que existiera una bandera del cristianismo. En 1907, Overton y Ralph Diffendotter, secretario de la Juventud Metodista, produjeron y promovieron la bandera. Hoy miles de iglesias y colegios cristianos en Estados Unidos y en otros lugares del mundo usan esta bandera. La Cruz Roja significa la fe cristiana, el amor de Dios al hombre y la promesa de vida eterna. El azul representa la fidelidad de Cristo hasta la muerte. El blanco significa la pureza, la inocencia y la paz. La paz que solo viene del Señor Jesucristo. Esta es la bandera que tenemos que proclamar hoy. Esta es la bandera que más que en cualquier tiempo de Venezuela se necesita que los hijos de Dios proclamen. Bienaventurados los pacificadores, porque serán llamados hijos de Dios. Esta es la bandera, mis hermanos. Su único carácter. La bandera cristiana es la única bandera libre en el mundo. Es diferente de cada bandera, religiosa o secular, vieja o moderna. Es independiente y universal. No así como las banderas nacionales y todas las banderas denominacionales de varias iglesias. No tiene ataduras terrenales o lianas. Cristo y solamente Cristo es el dueño. Sin límite existe para toda la gente del mundo, sin importar su sexo, raza, nacionalidad, condición económica, riqueza o pobreza, políticas, esclavas o libres. No puede ser restringida por ninguna nación o denominación. Esta calidad única, universal, la hace como el aire que respiramos. Les pertenece a todos y aún así ningún ser humano es su dueño particular. ¡Que viva Cristo! ¡Que viva Cristo! ¿Quién vive? Jesucristo es el que vive. En otras partes hacen juramentos y dicen: juro lealtad a la bandera cristiana y al Salvador que su reino ha puesto. Un Salvador crucificado, resucitado y que viene otra vez con vida y libertad para todo aquel que en Él cree. Ese es el Dios en que nosotros creemos. ¿Cómo no exaltar esta bandera? ¿Hasta cuándo? Somos hijos de Dios. Somos hijos de Dios. Somos hijos de Dios. Y me ha encantado que en este domingo, no es casualidad, que este domingo estuviese después de ese evento tan difícil que pasamos el fin de semana. Porque nos da, yo digo que estos servicios misioneros son unas pastillitas de Ubicatex. Nos ubica donde nosotros tenemos que estar y enfocado en lo que tenemos que estar, que es la gran comisión. Porque no hay otra cosa que sane a la sociedad si no es el evangelio de Jesucristo. Es lo único, es lo único, es lo único, es lo único. No hay otra cosa, no hay más nada. Por eso quería iniciar este servicio misionero con esta preciosa bandera, para que nos recordemos a qué fuimos llamados y para qué estamos aquí en la tierra. Bien, yo realmente me siento muy honrada de estar aquí en esta mañana, en este servicio misionero, porque me han precedido siervos de Dios con una amplia trayectoria y me siento muy feliz de poder compartir la palabra y las experiencias que el Señor nos da. Cuando el Señor me salvó, cuando conocí a Jesucristo, obviamente la persona que nace de nuevo en Cristo, al descubrir esa verdad, al ser despertado a esa verdad tan gloriosa del Evangelio, lo primero que te viene es compartir esto, compartirlo, decirle a otros: mira, he encontrado la paz, Jesús es mi paz.
Eso es lo que viene cuando tú conoces a Jesucristo, compartirlo. Es como que cuando tenías un dolor muy grande y te dieron una pastilla y se te quitó el dolor. Mira, yo conozco una pastilla más buena para ese dolor. Así pasa con Jesucristo cuando lo conocemos de corazón, cuando viene y cuando hemos creído. Lo único que se nos viene es compartirlo, compartir esa bendición tan grande. Obviamente a mí me pasó así. Una vez que conocí a Cristo, fui inundada del amor de Dios. Y lo único que anhelaba era compartirlo y decirle a otro, mira, Cristo es maravilloso. Cristo tiene la respuesta a tu soledad. Cristo tiene la respuesta a tus problemas. Jesucristo te puede ayudar y en fin. Así me la pasaba. Pero un día, en la iglesia donde estaba congregándome, la maestra de niños faltó. Yo no sabía nada de niños. Nada. Y el pastor dijo, la maestra de niños, porque era la hija de él, no vino. Y yo inocentemente, pastor, yo los atiendo. Yo creo que se lo he contado en otras oportunidades. Y ese día a los niños, sinceramente, les faltó fue montarse en el techo. Eso fue lo que les faltó. Pero no sé qué me hizo el Señor, que al otro domingo, otra vez yo estaba con los niños. Cuando Dios llama, no se le puede decir que no. Ese fue el segundo llamado que me hizo. ¿Te preocupan las almas? Ahora que te preocupen los niños, que te inquieten la niñez. Y así comencé mi ministerio con los niños. Yo llevo de convertida, tengo 34 años. Me convertí a los 20, saquen ustedes la cuenta. Y a los 3 meses de haber conocido a Cristo, ya yo estaba metida en este asunto con los muchachos. Así que lo que llevo de convertida lo llevo trabajando con los niños. En esa iglesia donde creí, entonces serví como maestra de escuela dominical. Luego, bueno, pasaron situaciones en esa iglesia, el pastor no pudo continuar trabajando y habló con el pastor Luis Galvi y nos vinimos para acá, el grupo que estábamos con ese pastor. Y yo pues tenía muchos deseos de seguir sirviendo entre la niñez y en ese tiempo estaba el ministerio de Oanza, un ministerio que trabaja con la niñez aquí en la iglesia. Y en un ayuno pues el Señor me mostró la necesidad de ponerme a la orden para trabajar con los niños en Oanza. En Oanza aprendí muchísimo y recibí el llamado de estar a tiempo completo en la obra del Señor. Pero mis padres, mis preciosos padres, mi papá y mi mamá, me dijeron, si vas a estudiar una carrera cristiana, por favor estudia primero en la universidad una carrera y si la estudias nosotros te apoyamos. Y yo dije, bueno, quiero estudiar algo que me ayude a servir mejor entre la niñez y por eso estudié educación preescolar. Por eso bendigo a Dios y proclamo la obediencia a los padres, porque es un conocimiento que me ha servido mucho. Pero ya yo estaba muy entretenida trabajando por una escuela por allá con los niños. Era maestra de atención no convencional, es decir, maestras que no trabajan en el centro como tal del colegio, sino que visitan a los niños en sus casas. En ese caso, no tanto casas, sino ranchitos. Casas de bloque, pero casas de lata, ¿verdad? Y los visitaba. Y el Señor comenzó a obrar en mí. Recuerdo que había aquí se celebraban los 40 años de la iglesia. Y la celebración, la semana, el tema era las misiones. Y entonces otra vez el Señor vino a recordarme, tú tienes un llamado, tú tienes un llamado. Yo te estoy esperando. Y bueno, traté de huir de las 1000 maneras, se los voy a decir claramente, de huir y de no servir al Señor a tiempo completo como Él me lo pedía, pero más fuerte fue Él que yo. Y bendito que Él fue más fuerte que yo. Él fue más fuerte que yo.
Y bueno, me enrumbo, hablo con mi pastor Luis Galvis me orientó sobre qué hacer, qué instituto ir. Y bueno, el Señor había puesto en mi corazón Ebenecer. Me fui a Ebenecer con la intención de estudiar misiones. Entonces llego, me hacen la entrevista. Hola, ¿cómo estás? Bien, bueno, gracias. Cuéntanos, ¿qué tal? ¿Cuáles son tus inquietudes? Les conté todo. Y el director me dice, Mariela, ¿y tú qué vienes a estudiar? Y yo, pues misiones. Pero Mariela, aquí no estamos dando misiones. ¿Ah? ¿Cómo? No, aquí no estamos dando misiones. Bueno, eso para mí, claro, yo no se lo demostré en ese momento, pero fue como un balde de agua fría. ¿Qué? No. Y entonces terminaron la entrevista. Bueno, puedes ir a la residencia femenina, ahí a alojarte, estás aceptada. Entonces yo por dentro, ¿qué aceptada? Ni qué aceptada, si yo vine a estudiar para misiones y aquí no hay misiones. Y me iba peleando con las maletas así, porque iba para la residencia. No, hombre, ¿qué misión? Aquí no hay misión. Entonces yo peleando con Dios, pero bueno, Dios, ¿qué es lo que te pasa, vale? ¿Cómo me ibas a traer aquí? Señor, tanto que yo dejé allá atrás y ahora aquí. Y en lo que iba entrando a la residencia femenina había una pancarta grandísima que decías, no es lo que tú quieres, es lo que Dios quiere. Hermana, ¿cuál es mi cuarto? Me lleva. Estudié educación cristiana. Gloria a Dios por eso. Y mientras estudiaba y veía las materias, yo veía a mis otros compañeros como que, mi alma, no entendemos. Y yo feliz, ¡wow! Espectacular, cuando los niños, cómo preparar una enseñanza, feliz, o sea, yo dije, definitivamente, Señor, tú conoces nuestro corazón y tú sabes lo que nuestra alma anhela. Y bueno, regresé, hice mi año aquí de pasantías, un año de mucho trabajo, fuerte. Para ese tiempo, bueno, llegué, comenzamos el trabajo con las escuelas sectoriales, se comenzó el trabajo con el Club Bíblico Juvenil, hice cargo de iglesia infantil y el culto de oración infantil y todo lo que venía infantil y juvenil. Y fue bastante el trabajo. Gracias al Señor, pero como ser humano uno se fatiga. Llega un momento en que entre lo duro del trabajo y lo que te pueden decir, a veces, hermanos, lamentablemente, nos dejamos usar por el enemigo, criticando el trabajo. Recuerdo cuánto criticaban el inicio del club bíblico y criticaban, ese poco de muchachos ahí, ¿qué están haciendo? Y en fin, y esas cosas, mira, hermanos, duele cuando uno está trabajando duro para que esos adolescentes reciban una esperanza. Y así sucesivamente con las escuelas sectoriales, con iglesia infantil. Y más era la crítica que decir qué bueno que se está haciendo algo. Y es duro, hermano, mire, eso es fuerte. Y lo único que queda es arrodillarse al Señor. Y en ese tiempo de fatiga yo le preguntaba, bueno, Señor, ¿tú estás seguro que yo estoy en el lugar correcto? ¿Tú estás seguro que yo estoy haciendo lo que tú quieres que yo haga? Porque yo no solamente sufría por mí, yo sufría por los otros que estaba formando y les decía, vamos a trabajar con los niños, pero yo sabía que iban a sufrir tanto como yo. Y yo no le deseo mal a nadie. Y al mismo tiempo decía, esto está bien, por eso está esa mujer así. Llega uno el momento en que uno... Y la niñez y la juventud deseosa de que se les dirija, de que se les enseñe, de que se les muestre. En ese tiempo llegó el movimiento 414. ¿Y qué es 414? La gran mayoría conoce lo que es la ventana 1040. La ventana 1040 es un rectángulo ubicado entre las latitudes 10
norte y 40 sur, que agrupan los países menos evangelizados en el mundo y donde están las 3 religiones más influyentes y demoníacas imperando: el islamismo, hinduismo y budismo. Ahí pueden ver el recuadro en el mapamundi, la ventana 1040. Esto fue desarrollado por el doctor Louis Bush, un teólogo estudioso de las necesidades de donde tiene que predicarse más el evangelio. En los últimos tiempos, el doctor Louis Bush desarrolló entonces la ventana 414. La ventana 414 es un blanco demográfico ubicado entre los 4 y 14 años de edad de una persona. Louis Bush, después de investigaciones junto con otros estadistas cristianos, encontraron que la persona entre los 4 y 14 años de edad es el momento más moldeable e influenciable de su vida en lo espiritual, en lo moral, en todo sentido. Y encontraron también que un 80% de las personas reconocen a Jesucristo como Señor y Salvador entre los 4 y 14 años de edad. ¿Cuántos recibieron aquí a Cristo antes de los 15 años? Levanten la mano. Arriba, arriba. Arriba esas manos, fíjense. Hay bastantes. Fíjense lo importante de trabajar con esta edad. Quiero mostrarles un video que se llama Hoy. Prestemos mucha atención. Hoy es un día especial. Hoy, más de 350 personas nacerán y 150,000 personas morirán. Hoy arrojaremos otros 2,5 millones de kilómetros alrededor del Sol y come suficiente arroz para construir la Gran Pirámide de Giza 6 veces. Hoy es especial por lo que Dios hace en él. Desde que Dios creó el primer día, Él ha estado formando la historia y desplegando una historia tan magnífica que todas las personas en la tierra necesitan oírla. Su plan de buscar y salvar el perdido por Jesús despliega por la Biblia entera. Cada día, el Antiguo Testamento señala al acontecimiento más grande de todo, el día cuando Dios rescató a personas. Por milagros e historias, Jesús dio vislumbres de un reino al revés, que está como algo que personas no podrían imaginarse. Un reino de humildad, gracia, generosidad y sorpresa. Un reino donde Jesús dijo que tú deberías ser como un niño para entrar. Si miras con cuidado la historia de la salvación de Dios, Dios a menudo escogió a jóvenes para hacer su trabajo. Samuel, como un niño, escuchó la voz de Dios cuando nadie más escuchaba. La niña criada de Naamán recordó que Dios todavía estaba trabajando a pesar de las circunstancias. David, un zagal humilde, llegó a ser un gran líder. Y un chico cuyo nombre nosotros no sabemos, vio lo que Dios podía hacer con sus 5 panes y 2 peces. Llegando a ser un seguidor de Jesús, tan a menudo empieza a la niñez o adolescencia. Cuando los discípulos lucharon por comprender el reino, Jesús lo explicó con un niño. Hoy 50% de todos los humanos es tan joven. Hoy es un día extraordinario. Pero para muchos, hoy es también un día triste. Hoy más que nunca, niños pasarán hambre, más serán abusados como esclavos, peones y soldados. Hoy niños son objetivos fáciles para anunciantes y corporaciones. Muchos lucharán por conseguir una educación. Y hoy, quizás una tercera parte de todos los niños en el mundo nunca han escuchado de Jesús. Pero hoy vemos a Dios trabajando formando los niños y formando el mundo por ellos. Hoy, los niños están viniendo a Jesús a través del mundo y aprendiendo cómo seguirlo diariamente. En muchos lugares, los niños llegan a la iglesia espontáneamente por Dios. 20 niños en un país tienen Biblias porque su amigo de 10 años creyó que fue el mejor regalo que les podría dar. Un anterior niño soldado dirige una nueva vida porque encontró a un pastor con un fútbol. Él ahora dirige una iglesia. Hoy, niños cuidan de otros y su mundo. Los niños de la calle oraron y marcharon juntos para juntos recomendar justicia. El gobierno y los negocios han respondido. Más de 100,000 niños plantaron árboles para cuidar de su ambiente. Hoy, niños descubren a Jesús y aprenderán habilidades para la vida.
Los niños son discípulos como son entrenados en el deporte, en medios, en tecnología, en costura e incluso en la robótica. Hoy, las agencias y las iglesias unidos comparten recursos más que nunca antes. Algunas denominaciones y agencias han hecho los niños un poco mayor por un año, para una década o aún para siempre. Más estrategia de instrucción y recursos para el discipulamiento esparce rápidamente a través del mundo. Cada una de estas historias es una visible de niños y adultos verdaderos que hacen una diferencia a formar su mundo, la manera de Dios. Los niños siempre han sido una parte del plan de Dios, pero ellos no siempre han sido una parte grande nuestra. Hoy en día hay 2.000 millones de niños en el mundo. Niños deben ser una parte de nuestro plan hoy. Gloria a Dios. De esta manera, Mariela nuevamente vuelve a agarrar fuerza. Porque Dios me dice, si estás en el lugar exacto donde yo te quiero. Hay mucha niñez, hay mucha juventud y quiero que ellos lleguen a mí. En el mes de marzo de este año se celebró la primera cumbre de la Ventana 414 a nivel nacional. Fue maravilloso reunirnos con una gran cantidad de líderes. Como conferencistas invitados estuvieron el reverendo Nam Soo Kim, quien es pastor de la Iglesia Promesa Internacional en Nueva York, que tiene 5.000 miembros. Estaba invitado el doctor Luis Bush, pero él no pudo asistir. El pastor Ricardo Luna, quien pertenece a la Confraternidad Evangélica Latinoamericana y también es director de One Hope, Una Esperanza, un ministerio que se encarga de redactar material cristiano, y el pastor Enrique Pineda, quien es representante del ministerio Compasión Internacional. También la mesa convocadora de esta reunión fue el Consejo Evangélico de Venezuela, de quienes somos miembros como vice, la Confederación Pentecostal Evangélica, en la persona del reverendo Alexis Mora, Renacenib, que es la red de atención y servicio al niño venezolano, es una red cristiana de atención al niño venezolano, su coordinadora Maritza Sibila, y otra hermana que se llama Soledad Rosa, chilena, que también fue conferencista en esa cumbre. ¿Qué pudimos aprender en esa cumbre? También fuimos más de 1.000 líderes que trabajamos con niños y adolescentes a esa cumbre. Ahí me dio más fresquito todavía, porque hay mucha gente interesada por la niñez y por la juventud. Estábamos en un salón donde caben 1.500 personas y las 3/4 partes del salón estaban llenos. Habían representantes de diferentes ministerios infantiles, Fundación Sembrando Futuro, Evangelismo Explosivo para Niños, del cual nosotros somos parte, el Ministerio Radio Transmundial, APEN, Alianza de Evangelización del Niño, Fundación Semillita, SAICAS, que es un ministerio deportivo de la niñez y la juventud, Avanza, que trata con niños de la calle, ANESEP, que ayuda a docentes a llevar la palabra de Dios a las escuelas, One Hope, como creador de material didáctico, Sociedades Bíblicas Unidas. Todos estos están aliados en Renacenib y con el Ministerio Transformación Mundial Ventana 414. Todo esto por nuestra niñez. Y era darnos cuenta cuán importantes son los niños para el Señor. El reverendo Nam Soo Kim compartió 3 conferencias muy interesantes. La primera trataba de lo importante que es colocar nuestro interés en el interés de Dios. Filipenses 2:21
Es un versículo que yo siempre digo que es muy triste. Y no quiero que ese versículo se haga realidad en mi vida. Primer versículo que no quiero que se haga realidad en mi vida. Y ya van a ver por qué. La versión Reina Valera 60 dice: porque todos buscan sus propios intereses, mas no los intereses de Cristo Jesús. Por eso no quiero que ese versículo se haga realidad en mi vida, porque yo quiero que los intereses de Jesucristo sean mis intereses. Debemos buscar que los intereses de Dios sean nuestros intereses. Esta versión que yo tengo aquí dice: todos se preocupan solo por conseguir su propio bien y no por seguir a Jesucristo. Y este hermano nos mostraba en su experiencia por qué es tan importante los niños para Dios. Este hermano nos contaba que en el 2012 el Señor recibió una llamada del equipo de fútbol surcoreano. Él es de Corea del Sur, nativo de Corea del Sur. Y él recibió una llamada del equipo profesional de fútbol surcoreano, que es cristiano. Y le dijeron: pastor, tenemos 45 días libres y nos ponemos a su servicio para que usted realice actividades con nosotros. El reverendo quedó impactado. El equipo de fútbol me está llamando para hacer actividades. Y ya Dios estaba tocándole hacia hacer actividades grandes con los niños. Él comenzó a orar y a preguntarle: Dios, ¿pero qué es lo que quieres? Y el Señor, él comenta en su experiencia que el Señor le insistía: quiero que le prediques a los niños, quiero que lleves esperanza a los niños. Pero si de repente vamos simplemente con una actividad muy sencilla donde solo se lee la Biblia, quizá a los niños eso, pero si tú le llevas un partido de fútbol, tú vas a llamar la atención y esos niños van a conocer de mi grandeza. Y entonces el hermano decía: Dios mío, pero ¿cómo voy a hacer yo esto? La gente que sabe de fútbol es en Latinoamérica. Y envió a un hermano y le dijo: hermano, mira, quiero que vayas a Latinoamérica, yo te voy a pagar el pasaje y tú vas a investigar cómo es el asunto allá del fútbol. Y el hermano también era muy sorprendente. Ellos, porque el hermano daba su conferencia en su idioma y tenía un traductor. Y uno imaginándose, no, o sea, ellos pensando en cómo traer bendición a nuestro continente. Y entonces él le dijo al Señor: bueno, Señor, está bien, vamos a hacerlo, yo creo en ti. Y él le dijo: Señor, ¿y cuándo yo te he dicho que lo vamos a hacer? Tú mira que yo hago. Ajá, Señor, así es la cosa. Sí, tú mira y yo hago, porque la gloria es para mí. Y él le dijo: bueno, Señor, yo me voy a quedar orando en mi oficina y yo voy a ver cómo tú lo haces. Y el Señor: perfecto. Lo único que él hizo fue enviar al hermanito, al compatriota, a investigar la situación en Latinoamérica. Llegó a Caracas y estaba comiendo en un restaurante. Y un venezolano, tú sabes que los venezolanos somos atrevidos, no esperamos a que se nos presente, nosotros nos presentamos. Oye, mira, ¿y qué hace un surcoreano aquí en Caracas? Yo estoy investigando el asunto del fútbol, del fútbol. Sí, bueno, yo tengo un amigo que tiene contacto, si quieres te lo presento. Ah, bueno, sí. Y le presentó el amigo. Luego ese amigo le presentó a otro amigo que resultaba ser Alejandro Batista, que viene siendo el hermano del gerente general del Caracas Fútbol Club. Y él le comentó de la idea que tienen de llenar el estadio con niños y hacer un juego de fútbol para llevar el evangelio a los niños. El reverendo Nansukin decía: Señor, pero yo oro, ¿cómo vamos a hacer esto? Porque hace falta conseguir el estadio, hace falta conseguir el otro equipo de fútbol, hace falta tener el refrigerio para los niños que van a ir, el regalo, el cotillón, y falta mucho de eso. Tú mira que yo hago.
Durante esas 2 semanas personas le llevaban $100,000, $10,000. Y el reverendo dijo, yo en mi iglesia nunca promocioné la actividad. Yo no les dije a los hermanos que Dios había puesto en mi corazón hacer esa actividad. Y me llegaban hermanos con ofrendas especiales. El hermano que estaba en Caracas, cuando le contó lo que querían hacer al gerente del Caracas Fútbol Club, le pareció una idea excelente, llenar con niños el estadio. Bueno, vamos a hacer algo. Yo te alquilo el estadio y te pongo el equipo para que jueguen. El hermano reverendo Nanzuquín hizo un presupuesto y él le daba que tenían que gastar $785,000 para esas actividades, porque no solamente era en Venezuela, era en varios países. Y el Señor le proveyó $789,000. El Señor. ¿Y qué nos decía esto? Que cuando tú colocas tu interés en los intereses de Dios, Dios asume toda la responsabilidad. Así de sencillo. Cuando pones tu interés en los intereses de Dios, Dios asume la responsabilidad. Yo tenía una compañera en el instituto, mi amiga, hermana Mayre Alvarado. Cada vez que a mí me venían los bajones en el instituto, el desánimo, ella me decía, tranquila que el que invita paga. Nunca falló el Señor, los usó a ustedes, usó a otros hermanos. Dios no falla. Cuando pones tu interés en el interés de Dios, Dios asume la responsabilidad. Pueblo de Dios, que tu confianza esté en el Señor. Siempre, Él responde. Otra cosa que compartió el reverendo fue el impacto de la iglesia local en la vida de un niño. Este pastor sufrió los embates de la guerra cuando era niño, pues era surcoreano, cuando Corea del Norte le hizo guerra con Corea del Sur. Él comentaba muy cómicamente que si usted quiere saber qué se puede comer o qué no se puede comer, que le pregunte a un chino, porque ellos pasaron mucha hambre, por eso ellos comen muchas cosas que a nosotros nos parecen raras. Y si usted necesitaba saber qué se puede comer o qué no, pregúntele a ellos. Tremendo. Él pasó por esas necesidades cuando niño. Habían cristianos, gracias a Dios, entre ellos, su mamá era budista. Y entonces el Señor, la mamá, él cuenta que su mamá observaba que los budistas predicaban cosas muy bonitas, pero que no vivían lo que predicaban. Pero los cristianos que estaban allí, sí practicaban lo que predicaban. Y entonces ella decidió enviar al pequeño Nanzú a la escuela de los cristianos, porque ella decía, yo quiero que mi niño sea responsable. Yo no quiero que él vaya a vivir una vida hipócrita. Y luego el pequeño Nanzú llevó a su mamá también a los pies de Cristo. Y gracias a Dios, él es un pastor que está a la obra del Señor. Es importante lo que hacemos con los niños. Muy, muy importante. Y finalmente él comentaba las herramientas a utilizar para este trabajo, la unidad y una inteligente inversión. Nosotros somos la iglesia de la ciudad. Dios nos ha dado muchos recursos, nos ha bendecido poderosamente, pero no por eso tenemos que creernos como que los únicos que vamos a llevar esta pesada carga. Hay muchas iglesias serias, que quieren también hacer el trabajo. Y debemos aprender a trabajar juntos. Y una inteligente inversión, él se refería a esto. Él dice, si usted va a un mercado y ve estas velas de diferentes tamaños y todas tienen el mismo precio, ¿cuál vela va a comprar usted? La más grande. ¿Por qué? Porque le va a durar más. Por muchos años la iglesia ha invertido en los niños solamente esta parte. Y en los adultos, fíjense, los adultos representan esta pequeña. Pero cuando invertimos en los niños, hacemos una inversión para toda la vida. Por muchos años, las iglesias han mantenido a los niños así como que no estorben, como lo que pasaba con los discípulos. Por ese precioso canto que viene de un versículo que decía, dejad a los niños venir a mí, porque entonces los adultos
Piensan que los niños es el estorbo. Échalos para allá, entretenlos un rato. No es tiempo de entretener a los niños, es tiempo de educarlos. De educarlos. Y de invertir los mejores recursos. Muchas veces a los niños le damos lo que nos sobra. Ay, esto no sirve, está maltrecho, mandalo para allá para atrás para la iglesia infantil. Gracias a Dios ya eso ha cambiado. Pero en otras iglesias que yo también llegué a visitar, el peor cuarto era para los niños. Mientras los adultos permanecían en el templo bien bonito, el cuarto más maltrecho, manden a los niños para allá. Yo me acuerdo una vez que el pastor David nos enseñó, y no quiero usar este término de forma despectiva, la palabra rancho, porque cuando trabajé como maestra de atención no convencional, yo llegué a visitar ranchos que parecían mansiones, hermano. Yo tenía que ir a enseñar a las madres a cómo enseñarles hábitos a los niños, y una vez me tocó, más allá de la Lara Zulia, visitar una comunidad donde había muchos ranchitos, pero qué ranchitos tan bonitos, bien organizaditos, bien pintaditos, las matas estaban sembraditas en orden. Ustedes saben que a veces uno pasa por unos lugares y el alambre de púa está, no, eso es el alambre de púa derechito, todo en su santo lugar. Y yo decía, ¿qué le voy a enseñar yo a esta madre? Si ella está enseñándole a sus hijos el orden, que no importa lo pobres que son o lo humildes que puedan ser, mira el orden, porque Dios es un Dios de orden. Pero muchas veces nosotros criamos a nuestros muchachos con mentalidad de rancho. El pastor David decía, si tú le vas a pedir una oración a un hermano que te pida por tu casa, dile cómo quieres la casa, porque tú no sabes si el hermano tiene mentalidad de rancho. Cuando destinamos lo que nos sobra a los niños, los estamos creando con mentalidad de rancho. ¿Cómo pretendemos nosotros que ellos valoren el esfuerzo que se está haciendo cuando sean grandes y siempre le hemos dado lo que les sobra? Porque a veces es más fácil, no, ese lo va a destruir, ese es un destructor, dale este carrito que ya está echado a perder para que lo termine echado a perder, porque cuesta más enseñar a que cuide el carrito. Pero es tiempo de enseñar a que cuide el carrito. Porque ¿de qué vale entonces tanto trabajo y tanto esfuerzo? ¿A quién se lo vamos a dejar? El reverendo Alexis Mora compartió una ilustración que me gustó mucho. Él decía que había un maestro que cuando sus alumnos llegaban, él hacía esto. Y pasaba el otro niño. Y pasaba el otro niño. Y así con todo. Y una representante se daba cuenta y decía, náguara, y este maestro a todos los niños le hace como una reverencia. Y todos los días. Y entonces la mamá, hasta que, bueno, yo tengo que saber por qué este maestro, ¿usted por qué cada vez que los niños pasan usted le hace reverencia? Porque yo no sé, querida representante, si el que está pasando es el próximo presidente de la República. Es el famoso beisbolista estrella de Grandes Ligas, una doctora de renombre. En ese maestro había fe, en lo que está formando es lo mejor, no lo peor. El niño que está pasando frente a ti puede ser el próximo pastor, así que cuidado. ¿Verdad, hermano Galvi? También compartía el hermano que las naciones que progresan son aquellas que tienen raíces y principios cristianos. Está ya demostrado en estudios. Y esos estudios han demostrado simplemente lo que dice la Biblia. Deuteronomio 28:1 que dice: si escuchares atentamente a la voz de Jehová tu Dios y obedecieres fielmente tus preceptos, tú serás de riqueza a las naciones. ¿Hasta cuándo nos vamos a preguntar? Es la palabra del Señor, es vivir la palabra del Señor. Hay naciones
que han sido cristianas por mucho tiempo, pero se quedaron en religión y ahora están desmoralizadas. No es solo predicar el evangelio, es vivirlo. También hubo una hermana, la hermana Soledad Rosas, una chilena. Ella habló de la transformación del corazón. Muchas veces nos paramos como líderes y creemos que Dios sin nosotros no puede hacer nada. Sí, llega un momento en que no las creemos. Los talentos, los dones que Dios me ha dado, deberían rogarme que yo esté con ustedes. Y ella daba su testimonio. Ella fue líder juvenil. Ella decía que ella predicaba y el joven de una vez venía a los pies de Cristo. Ella llegó a tener hasta 200 jóvenes en su iglesia. Y ella realmente sentía que ella y el pastor eran los más importantes. Que si ella faltaba, la obra no iba a continuar. Pues resulta ser que Dios se la llevó a un campamento donde los líderes eran líderes sencillos, humildes, quizás no tan bien preparados como ella. Y ella le peleaba al Señor, pero ¿cómo tú me vas a traer aquí si yo más bien le puedo enseñar a ellos? Te traigo aquí para quebrantar tu orgullo, porque aunque has servido al Señor, has hecho daño a mucha gente. ¿De qué nos vale servir al Señor? Decir que ganamos almas, estar en los grupos comunitarios y por el otro lado estamos desbaratando el trabajo por el orgullo que hay en nuestro corazón. Por no querer sujetarnos, por querer hacer las cosas como nos da la gana y no como el Señor ordena. Y respetando las autoridades que Él ha establecido. Si queremos llevar transformación, debemos permitir transformación en nuestros corazones. Hay gente que a lo que le dan un cargo de líderes dicen, ya no necesito crecer más, ya yo no, si ya yo estoy, ¿qué? ¿Que vos me vas a enseñar a mí? ¿Qué me vas a enseñar a mí, muchacho? Si yo soy líder. Nunca dejamos de aprender, nunca. Y mientras más altivos nos pongamos, más rápido nos manda el Señor. En humildad. Y algo que me gusta de trabajar con los niños es que nos mantienen en humildad. Porque qué cosas nos enseñan los niños diariamente. Un día yo estaba muy triste, estaba en mi casa, bueno, pasé una situación y de verdad se me salían las lágrimas, no podía evitarlo. Tenía mi sobrinita, Ashley Fabiola, tiene 9 años, y estaba intentando que ella no viera mi tristeza, y estaba lavando los platos. Yo estaba lavando los platos, y de repente salió Ashley Fabiola y me mira, y ya no podía contener mis lágrimas. Tía, ¿por qué estás llorando? Y le comenté un poquito, le dije, vértele, mami, tuve un problema en mi trabajo y me da mucha tristeza. Ay, tía, necesitas un abrazo. Humildad, sencillez, porque de los tales es el reino de los cielos. Finalmente, el pastor Ricardo Luna nos dio una especie de enfoque de cómo están las cosas en Latinoamérica. Él pertenece, como les dije, a CONELA, que es la Confraternidad Evangélica Latina. Algo que me gustó mucho de ellos es que ellos hacen muchos estudios, estadísticas, y en base a esas estadísticas desarrollan el trabajo con los niños, con los adolescentes, con los jóvenes. Aquí dice, el que predica el evangelio y no predica los temas del día, no ha predicado el evangelio. Si no sabemos los problemas que nos aquejan y los conocemos, no podremos predicar el evangelio con eficacia. Temas integrales que nos mostraron: aborto, pobreza extrema, desigualdad, falta de educación, corrupción, ocultismo, adicciones, violencia, oposición y persecución, prostitución, trabajo infantil, trabajo forzado, inmigración, desintegración familiar, humanismo, posmodernismo, medio ambiente, eutanasia, multiculturalismo. Mire, con todas las cosas que en Latinoamérica tenemos que luchar. Y se lucha es con el evangelio, porque el evangelio es lo único que puede solucionar eso, hermano. Ellos realizaron una serie de encuestas que tenía 215 preguntas basadas en estructura familiar, calidad familiar, creencias acerca de la vida, decisiones diarias, creencias religiosas, a miles de jóvenes en Latinoamérica,
40 países, 4.000 encuestas, 160.000 jóvenes fueron encuestados. Jóvenes entre 13 y 18 años. Lo primero fue con respecto a la Biblia y la asistencia a la iglesia. El verde representa Latinoamérica. Para el 80%, casi el 80% de esos jóvenes, la Biblia es la fuente de la moralidad. Sin embargo, solamente el 38% están activos en una iglesia y piensan continuar, o sea, han creído verdaderamente y piensan que allí pueden potenciar sus vidas desde el conocimiento de Dios. Con respecto a la violencia, el 16% de estos jóvenes ha tenido pensamientos suicidas. Con respecto a la intimidad sexual, del 17 al 30% ya han tenido una experiencia sexual. Recuerden que entrevistaron a jóvenes entre 13 y 18 años de edad. Con respecto a las adicciones, un promedio de 18.5% consumió suficiente alcohol para estar legalmente ebrio. Esta es la respuesta que daban esos jóvenes a esas encuestas. Con respecto a un comportamiento ético, el 52% reconoció que mintió, que ha hecho trampa en exámenes de clase y el 17% que ha robado. Tiempo en familia. 82% de esos jóvenes encuestados pasaron menos de 1 hora a la semana con su padre y 69% pasaron menos de 1 hora con su mamá. Medios de comunicación. Obviamente, si no están siendo atendidos por sus padres, los jóvenes invierten más tiempo en música, películas, internet, chat, mensajes de texto y todo lo que venga por ahí. Fíjense esto, ellos reconocieron que dedican más de 8 horas por semana en Latinoamérica, el 50% a la televisión y a la música. ¿Y cuál es el porcentaje que le dedican a la Biblia? 6%. Estos números a mí sí me inquietan. Son inquietantes. La meta del movimiento 414 a nivel mundial es que para el 2030 se levante una generación de hombres y mujeres totalmente transformados y llevando transformación hasta lo último de la tierra. Y miren cómo la van a lograr, fíjense. Ellos dicen que existen 7 esferas de influencia cultural: las artes, las empresas, la educación, la familia, el gobierno, los medios y finalmente las religiones. El evangelio tiene que penetrar en todas esas partes. Si nosotros nos dedicamos a levantar a nuestros hijos, ¿cuántos de nosotros estamos visualizando a nuestros hijos como los futuros alcaldes, como los futuros concejales? Estamos deseosos de un buen gobierno. Prediquemos el evangelio, levantemos a nuestros hijos en el temor de Dios. Eso es lo que da solución. Ellos afirman que hay que comenzar a mover la predicación a todas estas áreas. Desde la niñez. Desde la niñez tenemos que tener niños que lleven bendición a otras familias, a sus propias familias. Niños que deseen ser líderes de ciudades, de países. Niños que quieran ser buenos maestros, científicos. Niños que sepan administrar finanzas y que también dominen la tecnología, pero para la gloria de Dios. Niños que sean expertos en artes, en cultura, en deporte. Niños que también sepan usar las comunicaciones. Su meta es tener generaciones que transformen a las naciones. Generaciones que transformen a las naciones. ¿Cómo
pretenden alcanzar? Ellos dicen que hay que evangelizar a la generación de jóvenes y niños que está ahorita creciendo hasta el 2030. Globalmente se han propuesto evangelizar 220 millones de niños al año, y a Latinoamérica le han asignado 20 millones de niños y adolescentes al año. Discipular globalmente entonces a 20 millones de niños y adolescentes, y a Latinoamérica discipular 2 millones de niños al año. ¿Por qué de repente varían si hemos predicado a 20 y solo discipulamos 2 millones? Porque el sembrador sale a sembrar. Y muchas veces la semilla cae en diferentes tipos de terreno hasta que cae en buena tierra. Nuestros niños son buena tierra. Y finalmente comisionar niños y jóvenes para que sirvan a sus comunidades, y anualmente Latinoamérica coloque 200,000 al año. ¿Cómo pretenden alcanzar esto? Primeramente, formar alianzas dentro de una visión. ¿Cuántas toneladas creen ustedes que este caballo puede llevar? Una. ¿Y 2 caballos cuántas toneladas pueden llevar? No. 8 toneladas. La necesidad de trabajar en conjunto, unidos. Jesucristo dijo, unidos para que el mundo crea que tú me enviaste. La visión de transformación mundial es que la iglesia entienda la necesidad de levantar a los 414 para transformar el mundo. En su misión, movilizar al cuerpo de Cristo alrededor del mundo para invertir en alcanzar, equipar y comisionar a la generación 414 para maximizar su impacto transformacional. Y entre las estrategias hay muchas, y una de ellas es dar a conocer lo importante que es trabajar con la niñez y la juventud. Ellos dicen que 5,000 iglesias cada una evangeliza 500, tendrán 2.500.000 de niños y adolescentes evangelizados. Si discipulan a 50, tendrán 250,000 niños y adolescentes que están viviendo el evangelio. Y si comisionan a 5, es decir, los levantan como líderes, contarán con 2.500 líderes. ¿Cuántas iglesias habrá en Venezuela? Cristianas. Eso hay que investigarlo. Nosotros, como Iglesia Peniel, nos comprometimos. Él dice que luego dicen, si 500,000 iglesias cada una se comprometen a evangelizar a 500, serían 25 millones de niños y adolescentes evangelizados en un año. Discipular a 50 serían 2.500.000 de niños discipulados en un año. Esto a nivel mundial. Y comisionar a 5 tendrían 250,000 líderes de niños y jóvenes como líderes de las naciones. Nosotros como iglesia hicimos el compromiso. Cuando estuvimos allá, yo llamé al pastor David, este es el compromiso que nos exigen como iglesia: evangelizar a 500, discipular 50 y comisionar a 5. Y comisionar tiene que ver con el mentoreo, con mentorear a los niños. Nosotros creemos que tenemos capacidad para más. Podemos lograr mucho más como iglesia y en unidad con otras iglesias y organizaciones no gubernamentales para formar generaciones que transformen a las naciones. Nosotros como iglesia de la ciudad estamos comprometidos a levantar la generación de 414 que transformen a Ciudad Ojeda. Pero les digo algo, los primeros misioneros 414, ¿saben quiénes son? Dígalo duro, hermano. Los padres. Una iglesia sana entiende que no es la que está a cargo principalmente de los niños. La iglesia como institución le facilita, le brinda a ustedes herramientas para que ustedes puedan levantar a sus niños y niñas y adolescentes en el temor de Dios. Pero el trabajo es de ustedes. Miren, nosotros podemos fajarnos
el hermano José Herrera, Kimberly, yo durante la semana pensando las clases, llamando a los maestros para que estén organizando los contenidos educativos. Pero ¿cuántas horas al final tenemos con los niños? 1 hora y media los domingos. Y si sumamos a los niños que van a las escuelas sectoriales, sería un máximo de 3 horas a la semana. Una siembra que usted, padre, madre, o puede abonar para que crezca con fuerza o puede terminar destruyéndola. De manera que es su responsabilidad que estos preciosos niños sean la generación que transforme a las naciones. Muchas veces nos preguntamos, ay Señor, es que yo no hago nada en la iglesia. La iglesia, hermano, la iglesia son las familias. La iglesia, hermano, somos cada uno de nosotros. Haga su trabajo, Padre querido, se lo digo como hija. Padre, haga su trabajo, sacerdote del hogar. Mire, se dio cuenta de la encuesta. Jóvenes anhelan, sus hijos anhelan pasar tiempo con usted. Pero para nosotros muchas veces es más fácil dejárselos a la televisión. U otras personas que ni siquiera usted imagina qué están haciendo con sus niños. La mayoría de los abusos en los niños y en los adolescentes son de parte de los más allegados a la familia. ¿A quién le estás dejando tus niños? ¿A quién le estás dejando tus adolescentes? El problema es que no confiamos en Dios. No confiamos en que Él va a proveer. Si yo hago lo que me toca, Él va a proveer. Él va a abrir puertas. Los segundos misioneros 414, líderes que hemos sido levantados con vocación por la niñez. Ahí nos podemos meter nosotros, José. Y todos los maestros, líderes que Dios ha levantado. No nos rindamos, no es tiempo de rendirnos, es tiempo de accionar. Y finalmente la iglesia entera es misionera y es llamada a levantar a la próxima generación. Dígale a su hermano, tus hijos, dígale a su hermano que está al lado, dígale, tus hijos son mis hijos y mis hijos son tus hijos. Cuidemos a nuestros hijos en el nombre del Señor. Oremos. Padre, gracias por esta palabra, por este tiempo, por este servicio misionero. Gracias, Señor. Gracias, Dios, por mostrarnos cada día más donde tú quieres que nos enfoquemos. Gracias por los misioneros que han venido y nos han mostrado la importancia de tener misiones transculturales a otros países. Gracias, Señor, también por la ventana 414, por mostrarnos esta ventana de oportunidades para levantar una generación que transforme nuestra ciudad, nuestro país y a nuestra nación. Señor amado, tú conoces nuestro corazón, tú conoces nuestra iglesia. Gracias por nuestros amados líderes que siempre han tenido a bien trabajar con los niños, Señor. Y cada vez el trabajo, Señor, va creciendo y va mejorando por tu gracia, por tu amor y por tu fidelidad. Señor, en esta hora yo te pido una bendición especial para los padres aquí presentes. Padre Santo, no hay un manual para ser padres, dicen muchos, pero ahí está tu palabra, la sabiduría de tu palabra. Señor, oh Dios, que los padres puedan volcarse a tu palabra, Señor. Puedan volcarse a la ayuda mutua, que padres que han sido experimentados y han criado a sus hijos en el temor del Señor, ayuden a otros, aconsejen a otros, Señor. Oh Padre Santo, haga usted, Señor, oh Dios amado, en esos corazones de padres que muchas veces están angustiados porque no saben dónde está su hijo adolescente.
Muéstrale, Señor, la estrategia. Señor, muéstrale lo que pueden hacer para atraer a tus niños a ti, para enamorar a tus niños, Señor, a sus niños hacia ti. Y que ellos estén dispuestos, Señor, a que tú transformes su corazón por completo, para ellos ser un excelente modelo a sus niños. Nada hay imposible para ti, Señor, nada. Tú puedes levantar de esta iglesia la generación que transforme a Ciudad Ojeda. En tus manos lo dejamos, en Cristo Jesús. Aleluya.